Hola mi querido amigo, mi querida amiga, nosotros estamos aquí en la red Nuevo Tiempo comenzando más un programa Adoración, tu encuentro con la palabra de Dios. Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el verdadero don de lenguas. Si quieres saber más sobre este asunto, si quieres comprender más este tema, te invito a que sigas con nosotros luego después de la viñeta. Ya estamos aquí de vuelta, te dije que iba a ser rápido y estamos listos para comenzar nuestro estudio de la palabra de Dios. Y por hablar en estudio de la palabra de Dios, yo te quiero presentar, antes de entrar al mensaje, algo muy especial y muy importante que tenemos aquí en la red Nuevo Tiempo. Nosotros tenemos lo que llamamos de instructora bíblica virtual, que tiene por nombre Esperanza. Esperanza es, como ya mencioné, una instructora bíblica virtual donde puedes tú estudiar la Biblia de manera muy práctica por tu WhatsApp y puedes comenzar ahora mismo. Todo lo que tienes que hacer es guardar el número de Esperanza allí en tu WhatsApp y en tu agenda de contactos, ¿no? Y una vez que tienes guardado este número, puedes buscar en WhatsApp y enviarle el mensaje. Te voy a decir de manera un poco más detallada para que no pierdas esta oportunidad. Basta guardar el número más 5512 98300 3400. Más 5512 98300 3400. Este es el número de WhatsApp de Esperanza. Vas a guardar en tu agenda de contactos con el nombre Esperanza. Y un detalle muy importante es que tienes que guardar con el más adelante, porque es un número de Brasil, para que tu WhatsApp reconozca que estás guardando un número internacional. Una vez que ya tengas allí este número en tu agenda de contactos, ahora vas a tu WhatsApp, vas a buscar por el contacto de Esperanza que guardaste y vas a enviar el mensaje Estudio Bíblico. Vas a recibir un mensaje de Esperanza y un menú de opciones donde tú vas a poder elegir entre algo un poco más de 20 cursos bíblicos distintos. Yo te dije más de 20 cursos bíblicos distintos, hablando sobre profecías, sobre lo que ha enseñado Jesús, sobre algunos temas particulares como muerte, como la educación de hijos. Hay varios temas a la luz de la Biblia que puedes allí estudiar con Esperanza por tu WhatsApp. ¿Y sabes qué más? Esto es totalmente gratis, es gratuito, tú no vas a pagar nada por eso y puedes comenzar ahora mismo a estudiar la Biblia con Esperanza y profundizar más tu conocimiento o quizá comenzar a aprender. Si de repente no tienes todavía nada para profundizar, puedes comenzar por allí y hay varias opciones, varios cursos bíblicos que incluso Esperanza te va a enviar certificados. Al final vas a tener un certificado de que estudiaste el libro de Apocalipsis, por ejemplo, porque hay allí un curso de Apocalipsis. Muy bueno, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí en Nuevo Tiempo para ofrecerte, además de toda la programación, además de todo lo que ya nos acompañas y ves aquí por la TV y también por la radio Nuevo Tiempo. Una vez que ahora ya tienes este conocimiento, ya sabes de Esperanza y te animo a que de hecho la puedas buscar y puedas estudiar con ella, creo que ahora sí estamos listos para abrir la Biblia y comenzar nuestro estudio. Y para ello vamos a orar en este momento pidiendo la dirección de Dios para que Él nos pueda guiar, para que Él nos pueda enseñar en este día. Así que cierra tus ojos y juntos vamos a orar. Querido Dios, amado Padre que estás en los cielos, nosotros estamos aquí en ese momento deseosos, Dios, de comprender tu palabra, de escuchar tu voz y de que tú nos enseñes en este momento. Así que Dios, por favor, te pedimos, dirígenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te comenté un poco antes de la viñeta, ¿no? Todavía, que hoy día vamos a hablar sobre el verdadero don de lenguas. Este es un tema muy polémico, yo diría, porque hay un grupo de personas que comprende, que entiende
que el don de lenguas es cuando uno se pone a hablar un tipo de idioma que no se puede comprender, que nadie lo sabe, porque de repente este es el idioma de los ángeles o algo parecido. Hay muchos que creen de esta manera acerca del don de lenguas. Hay un otro grupo de personas que entienden que el don de lenguas nada más es que el don que el Espíritu Santo da al cristiano para que él pueda hablar lenguas que son conocidas, lenguas que se entienden, para que así entonces él esté habilitado a predicar el Evangelio, quizá en un país o en una región donde él no conocía el idioma, pero ahora sí, por el don del Espíritu, ya está habilitado porque recibió este don del Espíritu Santo. Así que hay dos tipos de interpretaciones y nosotros no podemos quedarnos simplemente en una interpretación así por hablar nomás. Debemos buscar en la Biblia y ver qué dice la Biblia acerca del don de lenguas. Y es exactamente lo que vamos a hacer en el día de hoy. En este mensaje vamos a abrir la Biblia y ver los episodios donde se concedió el don de lenguas a los apóstoles y a las distintas personas para que pudiese entonces hablar con este don. Así que yo te invito a comenzar aquí el recorrido por la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2. Yo ya tengo aquí Hechos capítulo 2. Nosotros leeremos desde el versículo de número 1 hasta el versículo de número 13. Yo voy a dar lectura de manera un poco rápida en algunos puntos y me voy a detener en otros para que así podamos hacer algunos breves comentarios y a la medida que vamos leyendo ya vamos comprendiendo algunas cosas. Comienzo con el versículo de número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí ya vemos que el don de lenguas les llegó. Recibieron el don de lenguas y les fue repartido, y hasta el momento la información que tenemos era simplemente que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahora no tenemos ninguna información distinta para ir a un lado, el lado que cree, que entiende que son lenguas que no se puede comprender, o al otro lado, que son lenguas que sí se pueden comprender. Hasta aquí no tenemos esta información, pero seguimos la lectura. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Fíjese que aquí está hablando que eran judíos de todas las naciones. Y cuando pensamos en naciones distintas, claro, en Sudamérica eso no pasa mucho porque en Sudamérica tenemos prácticamente todos los países hablando el idioma español y Brasil nomás hablando portugués. Claro, hay un otro que habla inglés, pero en general estamos aquí en Sudamérica básicamente todos hablando español y Brasil con portugués. Pero tú sabes que cuando hablamos de naciones, de una manera u otra también estamos hablando de lenguas, de idiomas. Y aunque eran judíos, eran personas de estas otras naciones. O sea, estamos hablando de personas que no todas hablaban el mismo idioma, sino que un grupo hablaba el idioma A, el otro grupo hablaba el idioma B, el otro el idioma C. ¿Me dejo entender? Aquí es básicamente lo que nos está diciendo este contexto, porque el versículo 5 dice, de todas las naciones debajo del cielo. Pero seguimos con el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí ya comenzamos a percibir algo. Aquí ya comenzamos a percibir una característica del don del Espíritu. Porque si te fijas, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Recuerda que yo te comenté que como eran de diferentes naciones, tienen distintos idiomas, distintas lenguas. Y el texto, el versículo 6, me confirma esto, porque dice, cada uno está escuchando en su propia lengua. Pero el texto nos va a dar más información todavía. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y un detalle. Los galileos
eran conocidos como personas que no tenían mucho estudio, no tenían mucho conocimiento. O sea que seguramente eran personas que no hablaban muchos idiomas, no hablaban distintos idiomas, como máximo 2 quizá, pero normalmente 1 no más. Y eso era lo que podían hablar los galileos. Por eso ellos resaltan esta información. ¿No son estos galileos los que nos están hablando? ¿Cómo entonces nosotros podemos y estamos escuchando cada uno según el idioma que nosotros hemos nacido? Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Percibes que el número de naciones, de pueblos, de gente que se habla aquí en este contexto de Hechos capítulo 2? De verdad que ellos están maravillados porque cada uno está escuchando según su idioma, según su lengua. Siguiendo más todavía, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Están bébados, están borrachos, perdón. Bueno, aquí, claro, el último texto son los que se quieren burlar, tratando de decir, pero ¿cómo que un borracho simplemente va a aprender a hablar otro idioma que nunca ha escuchado, que no tiene conocimiento? Tú y yo sabemos que esto es imposible. Esta es la primera ocasión, el primer episodio en la Biblia que vemos el don de lenguas. Por ello, hasta aquí, claro, es el primer episodio nomás, pero hasta aquí, lo que nos damos cuenta es que el verdadero don de lenguas es hablar idiomas que otras personas puedan comprender. Y si te fijas aquí, está en un contexto de predicación del Evangelio. Ellos están usando este don para predicar el Evangelio y entonces allí esparcir el mensaje de salvación. Pero claro, hay otros episodios en la Biblia más en que el don de lenguas ocurre. Y yo quiero ir contigo ahora a Hechos capítulo 10. Aún en el libro de Hechos, solo que ahora en el capítulo de número 10. Y aquí ya tenemos el segundo episodio. Y dice así el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Aquí ya estamos hablando de un italiano. Eso es importante, ¿eh? Es importante esa información. Para contextualizarte un poquito, en el capítulo 10, básicamente Pedro recibe una visión que incluso es mal interpretada, pero no tenemos tiempo para hablar de este asunto ahora. Pero recibe una visión y esta visión le dice que él debería ir a la casa de Cornelio. Debería ir a hablar con este grupo de personas que eran personas conocidas como gentíos, pecadores básicamente. Y para los judíos no se veía bien, no era correcto juntarse a estas personas. No era correcto visitar a estas personas. Y ellos entendían que no era correcto predicar a estas personas porque eran gentíos y así deberían nacer, vivir y morir. Punto. Solo que en el capítulo 10 Dios le está enseñando a Pedro y por supuesto a toda la iglesia que eso no es verdad y que todos merecen y deben de escuchar el mensaje de salvación. Total que Pedro se va a la casa, Pedro se reúne con estas personas, Pedro conversa con ellos, dice que entendió la visión que tuvo antes y por eso estaba allá. Ellos comienzan a conversar, ellos oran, Pedro predica. Y recuerda lo que te comenté del versículo 1, casa de un italiano. Otro idioma, otro contexto, otra cultura. Alguien que posiblemente tenía allí en esta reunión, en su casa,
otras personas de otras nacionalidades, de otras culturas, porque uno a veces cuando tenía empleados de distintos lugares, y era una región cosmopolita. Así que es muy probable y es muy posible que aquí en esta reunión tuviéramos personas de otras nacionalidades que no solo la italiana y por supuesto la nacionalidad de Pedro y aquellos que estaban con él. Pero yo quiero ir contigo al versículo de número 46. Hemos leído el primer versículo y ahora vamos a leer el versículo 46 y 47, ya casi los últimos versículos de este capítulo. ¿Qué dicen? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Primer punto, versículo 46. Aquí está diciendo que hablaban en lenguas. Ellos oyeron que ellos hablaban y percibieron que estaban hablando en lenguas y ellos comprendieron que estaban magnificando a Dios. Pero está bien, hasta aquí no se dice mucha cosa porque vamos a tratar de pensar que puede ser para un lado o para otro. Cuando digo un lado u otro, es el lado que entiende que tiene que ser, que es lenguas distintas que no se entienden, y el otro lado, el que dice que es lenguas que se pueden entender. Digamos que aquí todavía no está muy claro, pero vamos al versículo de número 47. Entonces respondió Pedro: ¿puedo acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí ellos identificaron, y si lees un poquito el versículo 10 completo, vas a ver que los versículos anteriores, y también el 46 deja entender eso. Ellos identificaron hablar en lenguas como que fue el recibimiento del Espíritu Santo. Y ahora está diciendo, ellos recibieron el Espíritu Santo así como nosotros. Si es así como nosotros, el otro episodio que esto sucede es Hechos 2. Y en Hechos 2, lo que ellos están hablando, las lenguas que están hablando, son lenguas que se pueden entender de las distintas naciones. Así que está claro en el texto bíblico que aquí en el episodio de Cornelio, en su casa, las personas que son bautizadas con el Espíritu Santo, las personas que reciben el Espíritu Santo en este momento, son personas que están hablando lenguas que se pueden comprender. Idiomas que se pueden comprender, no idiomas raros, idiomas que no se comprenden. Un otro punto importante es que si estoy viendo aquí, y ese es el segundo episodio del don de lenguas, yo no puedo interpretarlo de la nada, porque se me ocurre pensar que puede ser esta cosa, sino que la Biblia, uno la interpreta basada en la misma Biblia, viendo los episodios anteriores. Entonces, aunque este capítulo terminara en el versículo 46, porque el 47 que dice, ¿no?, que han recibido así como ellos. Pero aunque terminara en 46, yo no tengo la libertad de decir que el texto está diciendo que es idiomas que no se comprenden. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar de la nada. Yo tengo que venir a la misma Biblia y ver dónde pasa eso de nuevo. Y dónde pasa eso de nuevo es Hechos 2, que ya hemos estudiado. Y allí es muy claro que ellos estaban hablando lenguas distintas que se podían comprender. Así que ahora, el primer episodio, lenguas comprensibles de pueblos, de naciones. Hechos 2. Hechos 10, segundo episodio, también lenguas que se podían comprender. Vamos al tercer episodio que encontramos en la Biblia acerca del don de lenguas. Ahora en Hechos capítulo 19. Avanzamos un poco más y en el libro de Hechos capítulo de número 19, nosotros tenemos un gran contexto aquí, pero vamos a centrarnos en los versículos 6 y 10 por una cuestión de tiempo también. Versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Mira, para saber que estaban profetizando, ellos tenían que entender. Para saber que en el momento que ellos estaban hablando en lenguas y profetizando, ellos no pueden afirmar eso si no entienden lo que se está diciendo. ¿Me dejo entender?
Vamos al versículo de número 10 ahora. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fíjense que en el versículo 6, ellos estaban hablando en otras lenguas y profetizando. En el versículo 10 dice que por 2 años todos, judíos, griegos, oyeron, escucharon, comprendieron de la palabra de Dios. Y si te fijas, vas a percibir que en ese contexto, aquí Pablo tenía algunos ayudantes. Tenía personas con él que le estaban ayudando, y esas fueron las personas que recibieron el Espíritu Santo, que estaban hablando en lenguas. Así que el texto, por el contexto, me lleva a entender y a comprender que esas personas estaban utilizando este don para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Y no iban a predicar, a enseñar con un idioma distinto que no se podía comprender, porque de nada iba a servir. Imagínate ahora si de repente no sabes inglés y yo empiezo a predicar en inglés. ¿De qué te sirve que yo te predique en inglés? No te va a servir de nada, porque ¿qué vas a entender? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a comprender? Absolutamente nada. Por eso, en los 3 episodios que tenemos aquí en el libro de Hechos, nosotros nos damos cuenta de que el texto está hablando y la historia, el contexto nos lleva a comprender y a percibir que aquí nosotros, el texto es claro que estamos hablando de otros tipos de idiomas. Idiomas que se podían comprender, otros tipos, pero claro, comprensibles, que existían, que las naciones hablaban, que las personas hablaban. Pero claro, hay todavía otros textos más en la Biblia que nos hablan acerca de ese don de lenguas y son consejos que uno va a recibir. Y yo quiero ir contigo a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, nosotros tenemos allí algunos textos más, algunas enseñanzas acerca del don de lenguas que es importante estudiar y es importante comprender. Yo voy a dar lectura desde el versículo de número 4 que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, siguiendo a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta es una comprensión muy importante, porque hay aquellos que enseñan y que dicen que todos deben de buscar el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo es el don de lenguas. El texto no me dice eso. El texto no enseña esto. Nosotros hemos leído aquí, y aún en Romanos tú también puedes encontrar eso, capítulo 12, versículos de número 5 y 6, puedes ver allí que el don es distribuido por el Espíritu como Él quiere, no como yo quiero. Así que yo no puedo decir que es un requisito y que el bautismo del Espíritu Santo es el don de lenguas, porque la Biblia no dice eso. Y si la Biblia no dice eso, yo tampoco puedo decirlo. Es bien verdad que en un momento personas han recibido el Espíritu Santo y el don de lenguas se manifestó. Eso es verdad. Pero eso no significa decir que solamente cuando se manifiesta este don es que es el bautismo del Espíritu Santo, porque como ya te mencioné, esto no es bíblico. Eso no es bíblico. Aún en 1 Corintios, siguiendo un poquito más, aquí en el mismo capítulo, nosotros vamos a ver en el versículo de número 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí está diciendo: procurad pues los dones mejores. Y claro, el tema del don mejor, y todo tiene que ver también con mis habilidades, con aquello que yo pueda. No está diciendo buscad a un único don.
no dice buscad a un único don, sino que dice busque al mejor, al que se mejor comprenda, que el mejor se encaje. Si vamos al versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Imagínate que si yo tengo aquí una iglesia, un cuerpo que solo tiene cabezas, un cuerpo que solo tiene manos, un cuerpo que solo tiene pies, ¿de qué va a servir? Esto no es un cuerpo. ¿Y por qué entonces muchas veces se enseña que en este cuerpo tiene que todos tener el don del Espíritu? Mejor dicho, el don de lenguas. Repito, esto no es bíblico. Esto no encuentra base en la Biblia. Y no vas a ver en la Biblia un evento del don de lenguas donde las personas no comprendan lo que se está diciendo. Incluso en 1 Corintios capítulo 14 tú vas a ver allí que él dice, mira, si alguien tiene don de lenguas pero nadie puede interpretar, no hay aquel que pueda comprender, que se calle, que no hable nada. Porque de nada sirve que tú hables en otro idioma y no hay nadie que pueda comprender. Porque los dones de Espíritu, si te fijas en los dones que he leído aquí en el capítulo 12, y si estudias un poco más acerca de ellos, vas a ver que los dones del Espíritu todos tienen relación con fortalecer la iglesia, con predicar el Evangelio, con fortalecer el cuerpo de Cristo. ¿Qué fortalecimiento hay que yo hable palabras que no se pueden comprender? Por otro lado, ¿qué poder tiene uno que puede hablar un idioma que no sabe para predicar el Evangelio en una región que de repente no es la suya? ¿Sabes? Tú y yo no debemos buscar el don de lenguas. Tú y yo debemos buscar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él nos pueda habilitar a predicar el Evangelio. Esto es lo que tú y yo tenemos que buscar. Y esta es la invitación que yo quiero hacer en el día de hoy para finalizar este mensaje. Primero, que podamos comprender el don de lenguas. Segundo, que busquemos al Espíritu Santo para que Él nos dé el don según Él quiere. ¿Es este tu deseo? Yo te invito a que puedas orar conmigo en este momento, suplicando esto a Dios. Querido Dios, amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu amor. Gracias, Señor, porque la Biblia así misma se enseña y porque tenemos la oportunidad de estudiar, de comprender, de percibir. Dios, si hay alguien que me está escuchando que tiene una comprensión equivocada de este don, toca su corazón. Anímalo, Dios, a estudiar más, a buscar una comprensión. Y Dios, a todos nosotros, te pedimos que tú nos puedas cubrir con tu Santo Espíritu y nos dé el don según tu voluntad. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.